En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas. Bienvenida al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Muy buenos días, John, para ti y para toda la audiencia del Día Noticias. Muy contenta de estar esta mañana con ustedes. ¿Hace cuánto está en Naturgas? Desde el año 2021, finales del año 2021, pero llevo más de 20 años de trabajar en el sector energético y entonces muy complacida de liderar los temas de gas natural, para lo que me he formado, digamos, en mi vida profesional. Entonces, feliz de estar aquí tratando de sacar adelante una industria que le da mucha calidad de vida y beneficios a los colombianos, John. ¿Y qué es Naturgas? Es como un gremio que asocia, que aglutina a todas las empresas de gas en el país. Por ejemplo, aquí en Bogotá es Banti, en Cali está Gases de Occidente y así en toda parte hay una empresa diferente. Es una asociación que agrupa 29 compañías Ujú. que representan toda la cadena de valor de la industria del gas natural. Es decir, desde las compañías que producen el gas hasta las que los distribuyen hasta nuestras casas. Esas 29 compañías, John, representan el 98% del mercado de gas natural en todo el país. Y hoy en día tenemos una cobertura del servicio público que ha sido exitosa en cuanto a la evolución de los últimos 20 años, porque tenemos el 67% del territorio conectado al servicio de gas, 36 millones de colombianos que tienen gas natural en sus casas, John. Esa cifra era la que estaba buscando porque usted me lo dijo ayer en un reporte que me enviaron desde Naturgas sobre esta situación y me llamó poderosamente la atención la noticia de que Ecopetrol reconoció, porque es Ecopetrol el que saca la noticia, vamos a tener que importar gas. Si se está importando actualmente, pues la situación va a quedar planteada de manera que se tenga que importar mucho más y que podría haber desabastecimiento. Es una... Bueno, el presidente Ricardo Roa, que en efecto es muy importante los mensajes que él pueda compartirnos, por algo fundamental, John, el 80% del gas natural que consumimos en el país lo produce Ecopetrol. Entonces hay que partir de la base que es un actor fundamental de esta industria y para todos los colombianos. Pero el presidente Ricardo Roa también eh, dio un par de mensajes que yo creo que no deberían quedar sueltos. Y el primero es que la estrategia de Ecopetrol en los próximos años, muy alineada con la transición energética en Colombia y con el programa de gobierno, está enfocada en la producción de gas natural. Y también señaló que Venezuela no es la única fuente que la compañía está valorando para garantizar abastecimiento, que también hay otras fuentes que se deben de valorar y está completamente alineado con lo que pensamos en el gremio. Ecopetrol es afiliado también a Naturgas y nosotros hemos construido un plan que lo llamamos PICE, el Plan Integral de Seguridad Energética. Y el PICE contempla que le demos prioridad a desarrollar los descubrimientos de gas, que en los últimos 2 años han sido 13 descubrimientos de gas en tierra firme y costa fuera en el Mar Caribe, pero ese plan, además de darle prioridad al desarrollo de esos descubrimientos, solicita que también se habiliten todas las fuentes externas de gas natural que sean viables, John, desde el punto de vista jurídico, económico y operativo, sin depender de ellas. Porque hemos descubierto, sobre todo en el Mar Caribe, costa afuera, que tenemos un potencial de gas que en el mediano y largo plazo inclusive puede dar excedentes, cubrir la demanda y convertirnos en exportadores. Y si ese es el panorama, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación? Que hay que importar gas. ¿No lo están buscando? ¿No lo van a sacar? Ricardo, pues el presidente Roa fue muy enfático en que hay proyectos que ya se identificaron, en los que ellos están trabajando y que estamos trabajando toda la industria para garantizar el abastecimiento. Eso es, John, como si hubiéramos identificado que tenemos tierras productivas. No las cultivamos, pues no vamos a poder llevar alimentos hasta las casas y las mesas de los hogares colombianos. Aquí hay proyectos que tenemos identificados que cubren la demanda, pero si no se toman decisiones por parte del gobierno nacional, decisiones regulatorias, decisiones ambientales y de consultas previas que están pendientes desde hace más de 2 años
para que esos proyectos se materialicen y cubran el 100% de la demanda, pues por supuesto vamos a estar en un escenario que no es el deseable. Un escenario de desabastecimiento de gas natural no puede ser una opción, porque lo que hace es poner en riesgo el bienestar, la salud, la calidad del aire y el bolsillo de esos 36 millones de colombianos que hoy tienen gas natural en sus casas. Sí, yo le preguntaba cuánto tiempo lleva en Naturgas y usted además nos dio un dato interesantísimo de que tiene 20 años de experiencia en el sector, es decir, usted no es ninguna parecida, porque es que a la entrevista que le hizo Camila Zuluaga, donde ella decía en su cuenta de X, teníamos reservas de gas para los próximos 7 años y hoy nos anuncian que Colombia empezaría a importar gas desde Venezuela en el 2025. ¿Qué pasó? Entonces, a esa publicación de Camila le escribió el presidente, este es el tipo de desinformación que se irradia a la sociedad y me parece ser y merece ser rebatida. Colombia importa hace años gas y lo hace a precios altísimos. Ese gas importado determina en parte sustancial el alto costo de la energía eléctrica vendida en bolsa. La importación la hace un grupo económico poderoso. A mí me da la impresión cuando yo leo ese trino del presidente, es que ustedes están desinformando, porque ustedes están diciendo que eso es desinformación, lo que están diciendo, que el otro año hay que importar, cuando esa fue una noticia que entregó el presidente de Ecopetrol, que ha sido puesto por el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo recibió usted ese trino del presidente, usted como protagonista de esta noticia? Yo le respondí el trino al presidente John en el siguiente sentido. El gas natural dignifica la vida de 36 millones de colombianos que lo tienen en sus hogares, pero también es una herramienta clave para reducir pobreza y es un aliado ideal para acelerar la transición energética. El gas natural es un recurso de bajas emisiones, es el más económico de la canasta energética en Colombia y tenemos un potencial que hemos identificado para poder garantizar el suministro y el abastecimiento. Colombia necesita desarrollar sus fuentes de gas para poder precisamente mantener y llevar calidad de vida a todos los colombianos. En ese sentido, le di respuesta al presidente, pero también, por supuesto, le invité a que trabajáramos juntos en ese plan integral de seguridad energética que hemos construido. Ahora, en lo relacionado con la importación de gas, es muy pertinente hacer la siguiente claridad. Desde el año 2016, el sector eléctrico exclusivamente importa gas natural licuado, lo almacena y lo regasifica solo cuando existen fenómenos de niño, que tienen 3 plantas térmicas ubicadas en la costa atlántica, que son los que importan ese gas, tienen que servir de respaldo porque ante la sequía, la generación que normalmente se hace desde fuentes hídricas, pues se disminuye y esas plantas térmicas brindan respaldo con gas natural licuado importado. Solo y exclusivamente los térmicos importan y consumen ese gas como respaldo. Cuando hay condiciones de hidrología normal, John, el 99% de las veces que esas plantas se prenden, que es muy poco, porque nosotros producimos energía con fuentes hídricas casi en el 80% de la energía que consumimos. Cuando hay condiciones de hidrología normal, el 99% de las veces esas plantas térmicas consumen gas nacional y solo el 1% el importado. Pero esa planta que entró en operación en el año 2016, por primera vez en el fenómeno del niño 2023-2024, está cumpliendo su función y en efecto han utilizado ese gas que tenían ahí almacenado para poder respaldar y eso ha permitido que no nos apaguemos. El resto de la demanda, John, hogares, comercios, vehículos e industrias, hemos consumimos gas producido 100% en Colombia. Nunca hemos consumido gas importado. Entonces, esa es una claridad que tiene que tener, digamos, un poco la audiencia, pero que hemos dicho, nosotros también que necesitamos tener fuentes externas de respaldo que podamos pero que podamos disponer cuando se requiera de un gas importado, pero por supuesto tiene que ser un gas de una fuente cierta, que sea una fuente con la que podamos contar con un gas firme. Y eso, por supuesto, cuando valoramos las diferentes fuentes externas y nos centramos en Venezuela,
lo primero que hay que chequear es si hay viabilidad jurídica, si hay viabilidad económica, si hay viabilidad operativa. Y en la viabilidad jurídica, lo más importante es que existe un levantamiento a la restricción de que Venezuela pueda comercializar gas. Y cuando uno revisa, hay un levantamiento preliminar que realizó Estados Unidos que vence en el mes de abril, que fue inicialmente por 6 meses, condicionado por supuesto a las elecciones que se van a realizar en octubre y la participación de todos los candidatos, incluidos los de la oposición. Si Estados Unidos decide prorrogar el levantamiento de esas restricciones, nosotros necesitamos que el levantamiento de esas restricciones se prorroguen por mucho más de 6 meses, Mm. porque se requiere recuperar también la infraestructura existente que podía transportar el gas de un país a otro. Eso requiere inversión, requiere tiempo para recuperarse y luego de haber hecho esas inversiones, tú requieres mantener el levantamiento de las restricciones para poder comercializar el gas que te permita recuperar las inversiones realizadas. Entonces, cuando hablamos de fuentes externas que puedan habilitarse para toda la demanda, tienen que ser fuentes ciertas y centrar las expectativas en una única fuente no es una opción. Es en varias fuentes y, por supuesto, en aquellas que sean viables. Sí, presidenta, pero a la pregunta que hacía en ese momento Camila, que coincidimos seguramente todos los colombianos, teníamos tranquilidad en el sentido que teníamos gas para 7 años y medio, pero porque de un momento a otro vamos a tener que importar. Buena pregunta. Entonces, Colombia tiene reservas, es decir, gas que descubrió, reservas probadas, que descubrió y que sabe que tiene en un 90% de certidumbre, reservas probadas para 7,2 años. Mm. Pero para poder sacar esas reservas, tú necesitas perforar pozos y producir el gas que encontraste. Y para poder producir y perforar esos pozos necesitas licencia ambiental para poder perforar. ¿Y hoy esos pozos no Necesitas la tienen la previamente, licencia? eh, hay algunos proyectos que ya tienen descubrimiento de gas, Ujú. pero que no han podido entrar en etapa de producción porque si bien tuvieron licencia para explorar, tienen ahora que tener licencia para producir, licencia ambiental. Y algunos de esos proyectos no la tienen a pesar de que ya se solicitó, porque no se han expedido a tiempo. Sí, Hay presidenta. otros proyectos, entonces las reservas están por 7,2 años y más allá de las reservas de 7,2 años, tenemos un potencial mayor que tenemos que desarrollar. Ajá. Cuando es válida la pregunta de Camila, que como así que tenemos reservas, una cosa es tener reservas y otra cosa es tener producción. Las reservas están, pero tenemos que producirlas y para producirlas necesitamos autorizaciones del gobierno. Si las autorizaciones no están a tiempo, y en los momentos en que se requieren estar, no va a entrar la producción cuando la necesitemos. Por eso el mensaje de la industria es, aquí hay proyectos que pueden abastecer la demanda. Necesitamos es que las decisiones de las licencias ambientales, de las consultas previas y regulatorias que están pendientes por tomarse, se tomen ya para que esos proyectos se materialicen y la producción pueda estar sobre la mesa y disponible Presiden- para todos. Presidenta Luz Estela Murgas, pero entonces con eso que usted me acaba de decir, cobra fuerza la hipótesis que siempre se ha manejado desde el principio, y usted por favor nos confirma, de que siempre ha habido un interés por parte del gobierno de Gustavo Petro de comprarle gas y de importar gas desde Venezuela con el objetivo de ayudarle a Venezuela, porque Venezuela tiene problemas financieros, tiene problemas de ingresos, de productividad, y de esa manera, así nosotros no lo necesitemos, extraerlo desde Venezuela, crear la necesidad, porque hay existencia, hay reservas, pero si no se sacan, no tenemos nada hasta que no se saquen. Entonces, como no se están dando las licencias, se está creando una necesidad y ahora sí hay argumentos y bases sobre la cual se puede decirle al país, mire que si estamos necesitando gas, entonces sí necesitamos importar gas. Entonces, cobra fuerza esa hipótesis que se ha venido manejando hace mucho tiempo, desde los primeros días de gobierno de Gustavo Petro. Insisto, tenemos que tener fuentes externas que sean viables, Jun. Yo no puedo garantizar la demanda y decirle a un hogar, a un comercio y a un vehículo, tengo una expectativa de que voy a suministrarles el gas. Yo necesito suministrarles el gas porque tienen el servicio y tengo que contar con fuentes que tengan viabilidad. Entonces vuelvo y te repito, validemos las viabilidades de la fuente de Venezuela. La jurídica, ¿es viable o no es viable? No es viable. No tenemos restricción hoy en día impuesta por Estados Unidos para que Venezuela pueda comercializar el gas.
Hay viabilidad económica y operativa. Hay un tubo que dejó de utilizarse en el año 2015 que requiere que se le hagan inversiones y recuperarlo en todo el trayecto, tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano. Eso es lo que yo objetivamente tengo que revisar frente a cada proyecto. Y cuando voy a revisar esas tres viabilidades, pues veo que la fuente venezolana no lo tiene. Pero como yo necesito garantizar un suministro, porque tengo una responsabilidad enorme con el país, con los consumidores, con los industriales, pues necesito a ellos darles certeza de dónde son las fuentes que van a venir para poder abastecer la demanda. Entonces ahí es cuando reviso el resto de las fuentes y veo cuáles son esos proyectos que en el inmediato plazo están previstos para que abastezcan todo el mercado. Y cuando reviso los proyectos, hay decisiones que están pendientes para que esos proyectos que ya descubrieron gas puedan materializarse. Y entonces mi mensaje es, gobierno nacional, no nos quedemos de brazos cruzados. No, un escenario de desabastecimiento pone en riesgo la calidad de vida y el bolsillo de los colombianos. Hay unos proyectos identificados que requieren de las decisiones por parte del gobierno para que podamos garantizar el suministro y la confiabilidad en la prestación del servicio. Bueno, pero el presidente Gustavo Petro ha hecho gestión para que se levanten esas sanciones a Venezuela. Pero en dado caso, el presidente, que tiene una naturaleza de rebeldía, esa es su esencia, si él dice, bueno, no me importa que Estados Unidos no nos permita negociar con Venezuela, hay un margen de 6 meses, usted dice, no nos sirven solo 6 meses, necesitamos más No, tiempo, pero si él dice, mucho. me importa 5, lo que piense Estados Unidos, yo le voy a comprar a Venezuela. Y si él quiere comprarle, Pero no tendríamos cómo traerlo, porque recuperar el tubo no demora 6 meses, John. No ok. tendríamos cómo traerlo, o sea, ¿cómo lo traeríamos? No tenemos infraestructura. Hay que recuperar la infraestructura. Son más de 200 kilómetros que hay desde una estación en Bayanas, en La Guajira, hasta Maracaibo, en Venezuela, y el tubo se dejó de utilizar desde el año 2015. Está totalmente desmantelado. Hay que hacer inversiones para recuperarlo. ¿Quién debe Y es hacerlo? el inversionista que vaya a hacer las inversiones. Ese tubo es de propiedad de PDVSA desde su construcción. El inversionista que vaya a hacerlo, que puede ser Ecopetrol o el inversionista que aparezca, necesita el tiempo para recuperarlo, trayendo a los mejores ingenieros para que sea en el poco tiempo. No creo que 6 meses sea el tiempo suficiente, Ujú. pero además de eso va a necesitar tiempo para poder comercializar el gas para recuperar las inversiones asociadas, Sí, porque si no, no tendría sentido. correcto. Frente a lo que dijo el presidente, ¿está él mal informado por lo que usted me explicó cuando decimos que esa entrevista y lo que preguntaba Camila era desinformación que se irradia a la sociedad? Porque hace rato se venía importando gas y a un precio muy alto y que es la culpable de los precios de la energía tan alto. ¿El presidente está mal informado? ¿No conoce el detalle sobre cómo es la dinámica y cómo funciona el sector? Pero creo que tiene claridad absoluta de que se importa gas para generación eléctrica, porque dijo que tenía impacto en energía. Entonces, Ajá. sí tiene claridad absoluta el presidente de que se importa gas exclusivamente para generación eléctrica. ¿Y por qué dijo que lo que estaban, que esa información que se publicó era desinformación para la sociedad? John, pues yo estaría feliz de preguntarle, pero no podría brindarte esa respuesta porque claramente es un mensaje del presidente. Pero lo que yo puedo deducir de la primera parte del mensaje es que por supuesto tiene claridad que se importa para la Pero generación no es eléctrica. mucho, lo que usted dice es el 1% cuando se necesita. No, en fenómeno del niño sí lo es todo, yo. En el fenómeno del niño, que es para lo cual se importa exclusivamente, toda la capacidad de la planta se utiliza. Gracias a esa planta, no nos apagamos, porque le Sí. brindó todo el respaldo, la generación térmica gas brindó todo el respaldo durante el fenómeno del niño el 2023 y el que estamos, que no se ha terminado todavía. La capacidad completa de esa planta, para que tú te hagas una idea, esa planta tiene almacenado alrededor del 40% de la demanda total del país de todos los sectores económicos, para que tú te hagas una idea. Ujú. Pero cuando usted me decía que el 80% del gas que se consume en Colombia lo produce Ecopetrol, quiere decir que si hay gas, solo se importaría el 20% restante. No, no, no. El 100% de la producción de gas proviene del gas local producido en Colombia, proviene el 80% de Ecopetrol, Exacto. el casi 20% de otra compañía canadiense que se llama Canacol, y hay, por supuesto, unas producciones mucho más pequeñas de otros productores como son
Lewis Energy, Frontera Energy, Parex, que son otras compañías. Pero eso es para gas local. Acuérdate que te dije que todo el resto de la demanda no térmica consume gas local. Y cuando hay condiciones de hidrología normal, los térmicos también consumen gas local. Pero cuando hay fenómenos del niño no es suficiente. Porque cuando hay fenómenos del niño requieren esas térmicas. Cuando no hay fenómenos del niño, esas térmicas no se prenden tanto, John. ¿Por qué Ujú, no se prenden? Porque el 80% de la generación de energía eléctrica proviene de agua. ujú. Se prenden las hidros. Pero cuando hay fenómeno del niño, eso se revierte. Casi el 26% ya proviene de gas y casi más de un 11% de carbón y el resto faltante es de agua. Entonces, ellos necesitan tener gas y ahí si el gas nunca de la oferta local no es suficiente y nunca ha sido suficiente para poder respaldar la generación. Por eso esa decisión te tomó en el año 2010, cuando el fenómeno del niño del año 2009-2010 había terminado, entró en operación en el 2016, cuando el fenómeno del niño 2015-2016 había terminado, y es la primera vez que esa planta cumple su finalidad en el fenómeno del niño que estamos viviendo, porque ha generado el 26% de la energía que estamos consumiendo hoy en día. Sí. Para ilustración de los oyentes, hoy por hoy se importa gas, pero para las empresas que producen energía, no para Doña María ni Don José y para todo el mundo, la industria, sino para los que producen energía. Pero Así llegado el caso, en el otro año habría que importar no solo para esas empresas que normalmente lo hacen para producir energía en tiempos de fenómeno del niño, cuando casi no hay agua, sino que tendría que importarse gas también para poderle suministrar a Don José y a Doña María. hay que tener el respaldo del gas importado como lo hizo la energía eléctrica para el fenómeno del niño. Hay que habilitar todas las fuentes externas de gas para poder tener garantizado siempre el suministro, porque puede suceder un imprevisto. ¿Qué tal que ni Dios lo quiera, John? El año pasado nos tocó suspender el transporte de gas natural al suroccidente del país. Yo no sé si tú recuerdas. Sí, 5 apartamentos quedaron durante 5 días parcialmente con el servicio suspendido, sí, sí, porque me acuerdo. hubo un cerro que se llamaba el Cerro Bravo, que Sí, tenía un calentamiento interno, estaba a 8 kilómetros del tubo, que es el sí. único tubo que lleva gas hasta el Por ahí por suroccidente, Risaralda. ahí, sí, como cerca de Mariquita. Sí. Y resulta, John, que nos tocó preventivamente, a pesar de que el tubo siempre estuvo bien, suspender el transporte. Ujú. No tuvimos, si hubiéramos tenido la planta de regasificación del Pacífico, hubiéramos tenido una fuente externa que hubiera brindado confiabilidad en la prestación del servicio. A la gente le tocó como locos ir a desesperadamente cocinar otra vez con leña, comprar cilindros de GLP, que es gas licuado de petróleo, a precios exorbitantes. Fue un caos. Los restaurantes, los hoteles que funcionaban con gas, sus cocinas. Entonces, cuando uno habla de habilitar todas las fuentes externas es para mantener confiabilidad en el suministro y en la prestación del servicio cuando hayan imprevistos, cuando hayan algún tipo de fenómeno de la naturaleza que interrumpa o que ocasione algún tipo de interrupción en la producción o en el transporte. Sí, para concluir de pronto esta nota y decirle a los colombianos, sí hay una situación que preocupa y es que no se están haciendo los esfuerzos, no se están concediendo las licencias, no se está sacando el gas del que dispone Colombia y eso nos llevará a depender de otras fuentes de otros países, no necesariamente Venezuela porque tiene un inconveniente jurídico técnico y por lo tanto, al presentarse esa necesidad, se podría incrementar el precio del gas que pagamos en Colombia, ¿cierto? Esa es Los la precios, conclusión. el gas local siempre es mucho más barato que el gas importado. Ujú. Pero cuando uno habilita las fuentes externas y las planea, uno puede tener mejores negociaciones del gas Ah, claro. importado. ¿Qué pasa con los eléctricos? Los eléctricos sí les toca comprar mes a mes. Entonces va pasando por el Mar Caribe un buque que va a llevar, por ejemplo, gas licuado a Asia por el Canal de Panamá. Y los térmicos le dicen, yo necesito gas para llenar mi inventario, porque ellos tienen la obligación legal de mantener siempre el inventario de respaldo para cuando la generación eléctrica lo tenga, porque se paga un cargo de confiabilidad para que ellos tengan ahí parqueado el gas para cuando se requiere. Entonces, pasa un buque y los térmicos le dicen, este mes véndame gas, al siguiente mes véndame gas. No tienen contratos de largo plazo con firmeza. Compran en el mercado que denominamos mercado spot, John. Eso hace que tú no puedas negociar precios. Pero cuando tú tienes claridad absoluta y planeas, en una ventana de estos 2 meses del año,
tengo que comprar tanto volumen de gas, puedes negociar con el país que te lo está vendiendo mejores precios. Pero el precio de gas importado, tú tienes toda la razón, siempre depende de la volatilidad de los precios internacionales. Entonces, hoy pueden estar altos, mañana estables, pueden estar subidos, mañana estables, y eso es lo que uno debería evitar cuando tenga un plan habilitando las fuentes externas. Mm. Entonces, el gas local, tú tienes toda la razón, siempre va a ser más económico, pero habilitar las fuentes externas para el resto de la demanda con orden, de manera organizada, estructurada y a tiempo, puede generar mejores precios que en última lo que se busca es no impactar la Mm. tarifa al usuario final. Cierto. Ahora, ya, faltó algo en ese mensaje. Ujú. Nosotros tenemos un potencial en el Mar Caribe que a partir del 28 va a entrar a incorporar gas a nuestro sistema, que va a darnos excedentes de gas y Mm. nos va a convertir en exportadores. Es decir, que la figura de la importación de gas, a medida de que esa producción vaya entrando, seguramente la necesidad del respaldo puede también ir mitigándose. Va a depender del gobierno, pero entonces no necesariamente importar gas sea un pecado. Si hay la necesidad, no es tan pecado cuando se puede controlar la variable del precio. No necesariamente tiene que aumentar el precio del gas en el recibo. Así es, así es, así es. Muy bien comprendido, yo. Y Bueno, excelente explicado. estaremos desde el día de noticias muy pendientes de las informaciones de Naturgas, que es una autoridad en la materia, maneja este tema del gas y como usted lo decía, 36 millones de colombianos, más de el 50% de la población, dependemos del gas en el país y por eso es tan importante esta noticia que el próximo año se tendría que importar gas, dicho por el presidente de Ecopetrol. Bueno, pero me falta una pregunta. ¿Por qué es tan caro el gas en pipeta? Es gas licuado de petróleo, no es gas natural, proviene de un proceso derivado del petróleo y te voy a dar la respuesta, no son regulados, Jun. El servicio de gas natural es regulado precisamente para proteger al usuario final y es el servicio más económico que recibimos hoy de todos los servicios públicos en nuestras casas. Ujú. Pero el GLP no está regulado, entonces el ¿Y distribuidor y el por qué no transportador lo cobran regulan? ¿No es un eso es servicio? lo hemos solicitado a la Comisión de Regulación de Energía de gas, sobre todo porque es una competencia desleal, ¿sabes? Porque en zonas donde hay redes de distribución de gas, pues ofrecen cilindros aprovechándose un poco de las condiciones extraordinarias como las que nos pasó el año pasado. Es Y debe decir, regularse en beneficio de los usuarios, porque son personas Naturgas no tiene, responsables. Naturgas no tiene asociados que vendan gas en pipeta. No, no señor, no señor, es Ah, otro ok. recurso distinto. Porque además dijeron que iba a bajar el precio y eso no bajó. No sé, no, el año pasado superó los más de los 150.000 pesos cuando estuvo el suroccidente sin gas. Sí. Bueno, pues Luz Estela Murgas, una autoridad en materia energética en la industria del gas, es presidenta de Naturgas desde el 2021, ¿correcto? Así es. Desde el 2021, pues la hemos tenido aquí en los micrófonos explicando un poco sobre este fantasma que empieza a acosar a la población colombiana, 36 millones de colombianos, y esto podría tener un impacto, por supuesto, en el bolsillo de 36 millones de colombianos. Que pase muy buen día. Gracias por estar en Al Día Noticias, emisora punto 5. Muchísimas gracias, Jonah, a ti por la invitación. Espero volver a verlo pronto. Igualmente, ahí estaba la presidenta y vocera de Naturgas, Luz Estela Murgas, haciendo claridad sobre esta noticia que empieza a preocupar a la industria nacional y sobre todo también a todos los colombianos, porque 36 millones de colombianos dependemos del gas natural. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.